Nos dice la Biblia, ten cuidado de ti mismo. ¿Cuál es el contexto de este capítulo? Vayamos al versículo 1, primera de Timoteo capítulo 4, versículo 1, y dice la Biblia, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, en estos días, hermanos, algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores, a doctrina de demonios. La Biblia es muy clara al asegurar que mientras el tiempo siga avanzando, lamentablemente la maldad humana seguirá creciendo, y al mismo tiempo, mientras la maldad humana seguirá creciendo, algunas personas, hermano, incluso personas que han creído en Cristo, apostatarán de la fe. La palabra apostatar es la palabra apartarse. Es algo que pasará, es algo que está escrito, y Dios nos guarde fieles, hermanos, hasta el día que Cristo venga por nosotros o hasta el día de nuestra muerte. ¿Sabes que esto de apostatar ocurrió en el mismo ministerio de Jesús? No solamente aquellos que fueron alimentados en los 5,000 o algún leproso que fue sanado, sino sus mismos discípulos, hermano. Por eso Juan 6, Cristo les pregunta, ¿acaso ustedes también se querrán ir? Y en el mismo ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo, algunos apostataron de su fe, y Pablo advierte a Timoteo y le dice que el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos se van a alejar de su fe. Es una verdadera tristeza, hermanos, pero creo que cuando no se responde de una manera eficaz a las situaciones difíciles de la vida, a veces, incluso siendo una persona que ha puesto su fe en Jesús, puede apostatar, puede apartarse de su fe. La misma Biblia nos dice en aquel pasaje, cuando el sembrador salió a sembrar, solamente uno de los 4 dio fruto. Otro de ellos, aunque la semilla había caído, las raíces lo ahogaron, el sol lo secó, en otros el ave llegó y se llevó la semilla. Y Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado, porque habrá algunos que se van a alejar de la fe. Debemos de recordar, hermanos, aunque el mensaje es titulado ten cuidado de ti, uno como cristiano tiene distintos enemigos. El primero de ellos es primera de Pedro 5:8. El primer enemigo que un cristiano tiene, que aunque no se habla mucho al respecto, sigue siendo nuestro enemigo. Primera de Pedro 5:8 dice la Biblia, sed sobrios y velad, porque vuestro, ¿qué palabra dice ahí? Adversario. A veces, hermanos, escuchamos la palabra adversario y pensamos tal persona. No, hermanos, debemos de reconocer verdaderamente quién es el enemigo, el adversario de un cristiano. Por eso debemos estar sobrios y velad, porque hay un adversario, y dice la Biblia, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quién devorar, quién puede apostatar, quién puede alejarse. La primera vez que el león andaba buscando a quién devorar, fue el primer ser humano que pisó la tierra, o el huerto. Desde Génesis 3, vayamos brevemente a Génesis capítulo 3, versículo 1. Dice la Escritura, pero la serpiente era astuta, no dice sabia, sino astuta. Y dice, más que todos los animales del huerto que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios ha dicho. Una de las armas que Satanás siempre va a usar en nuestra vida, si la usó desde el huerto, la va a usar hoy en el 2020, es sembrar duda en nuestro corazón en la palabra de Dios. Hermanos, debemos de reconocer algo de lo más básico, es que este libro es y seguirá siendo siempre la palabra de Dios, hermanos. A veces estaremos de acuerdo y es palabra de Dios, y a veces no estaremos de acuerdo, pero sigue siendo palabra de Dios. Y Satanás va a venir a nuestra vida y nos va a decir, sí, mira, Dios lo dice, pero, oh, hermanos, recordemos que Satanás, si lo hizo desde el huerto, lo sigue haciendo hoy en día, sembrando duda en lo que la palabra de Dios nos enseña. Y nos dice, con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto.
Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Satanás llega al huerto con astucia, sembrará duda en nuestra vida. Después, hermanos, Satanás trató de hacerle ver a Eva que no estaba tan mal. Eva, solo es una fruta. ¿Qué de malo tiene? Hermanos, Satanás sigue haciéndolo de la misma manera en nuestra vida. ¿Qué de malo tiene tal cosa? Y muchas veces de ahí, hermanos, nuestro cristianismo a veces se cierra a, ¿y qué tiene de malo? Y no estamos reconociendo, hermanos, que esa manera de pensar la sembró Satanás desde el huerto. ¿Por qué no nos preguntamos, ¿esto glorifica a Dios? Pasamos la mayor parte de nuestro tiempo en cosas que no tienen nada de malo. No, pero la pregunta es, ¿y qué de bueno tienen, hermano? ¿Son para el reino de Dios? ¿Son para mi crecimiento espiritual? Sembró duda, no solamente sembró duda, sino que le pintó el pecado de una manera agradable a los ojos. A veces tú y yo, hermanos, podemos ver algo y decir, no, definitivamente eso está mal. Pero algunas veces, hermanos, Satanás lo va a tratar de maquillar de alguna manera de, no está tan mal. Ha obrado desde la misma manera. Nos hace pensar no solamente que es agradable, sino que nos hace pensar que no habrá consecuencias. Yo no creo que Eva dijo, híjole, ¿valdrá la pena comerme el fruto porque voy a morir? ¿Tú crees que Eva pensó en la consecuencia de su pecado? No, simplemente es agradable, pues vamos a comérnoslo. Satanás no solamente te lo pone de una manera apelable, sino que te miente al pensar que no habrá consecuencias. No solo no habrá consecuencias, le dice, vas a ser como Dios. Eso debería ser hasta una blasfemia, hermano. Y no lo vio mal. Satanás empezó de esta manera en el huerto. ¿Hace cuántos años fue esta historia, hermanos? Fácilmente hace más de 4,000 años. ¿No crees que ha aprendido algo más en ese tiempo para cómo atacarnos? El primer enemigo que tiene un cristiano es Satanás. Por eso el libro de Corintios nos dice, porque no ignoramos sus maquinaciones. Cada vez que leo ese texto yo me pregunto, ¿será que sí ignoramos algunas? Él nos ataca de diversas maneras. Vayamos a Efesios capítulo 6, verso 16. Todo este capítulo nos habla de la armadura del creyente, pero específicamente este versículo nos habla de otra de las maneras que nos puede atacar Satanás. Y dice la Biblia, sobre todo toma el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. No solamente lo hizo de cierto modo en Génesis 3, sino que en Efesios 6 me habla de dardos. No podemos explicarlo de una manera tan clara, pero la Biblia nos permite pensar, hermanos, que tiene dardos. Y puede usar el dardo de la incredulidad en nuestra vida. Puede usar el dardo del odio, el dardo de la ingratitud, el dardo de la queja, el dardo del orgullo, el dardo de nuestra mente y tener malos pensamientos. Un dardo que ataque nuestro corazón y vivir vidas con resentimientos. Efesios 4:26, un poquito más atrás, nos dice la Escritura, Efesios 4:26, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y el siguiente nos dice, hermano, que cuando tú y yo guardamos enojo,
Ahora, para quitar cualquier duda, gracias a Dios nunca nos enojamos, ¿verdad, hermanos? Entonces ya quitamos eso en medio, le estamos predicando a los que están viendo en internet. Hermanos, sí nos enojamos. Sí tenemos carácter. Y cuando nos enojamos, no es que uno vive en pecado, algún día nos vamos a enojar, hermano, pero debemos de entregarle ese enojo a Dios. Porque si yo guardo ese enojo, el siguiente texto dice que le vamos a dar lugar al diablo. Muchas veces, hermano, Satanás es tan sutil y nosotros esperamos ver a Satanás tal vez en cosas donde estaríamos más atentos, pero a veces con tan solo no perdonar, hermano, con tan solo guardar resentimiento, estamos dando lugar al diablo. A veces estamos atentos en cosas grandes y nos desprotegemos en lo más simple, hermanos. Estas semanas he salido a andar en bicicleta y cuando estoy en una montaña un poco grande estoy muy atento, que si me caigo, ahí la caída va a ser muy dolorosa. Y ya de regreso, hermanos, venía por una calle muy tranquila, con un tope, y al lado del tope había un pequeño surco, y la llanta se encajó en el surco, hermanos, y me raspé toda la rodilla, estaba todo lleno de sangre, me lastimé un poquito. Y cómo Dios me recordó una lección, hermanos, que si uno se cae, no son las cosas grandes, porque ahí uno está muy atento. Son las situaciones pequeñas que a veces ni siquiera le damos importancia. Es ese pequeño resentimiento que a veces uno guarda en el corazón, que ahí mismo abrimos la puerta a Satanás, hermano. Satanás no hace acepción de personas. Uno creería, bueno, yo no creo que él vaya con Pedro. No, fue y en repetidas ocasiones con Pedro. Miren lo que dice Lucas capítulo 22, versículo 31. Lucas 22, 31 dice la Biblia, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearnos como a trigo. Y puede surgir la gran pregunta, ¿y por qué Dios accede? Y esa respuesta no puede darse. Pero a veces Dios accede, hermanos. Satanás pidió a Pedro. Mientras Satanás pidió a Pedro, dice la Biblia, Jesús dice, pero yo he rogado por ti, para que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo, Señor, estoy dispuesto a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y le dijo Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Cuando Pedro fue zarandeado, y él dijo, no, yo no. Pues sí, Pedro negó a Cristo. Cuando llegaron por Cristo para llevarlo a la cruz, Pedro dijo, no, si yo digo que soy de él, me van a llevar a la cruz. Y negó al Señor, hermanos, incluso con maldiciones. Pasaremos por tentaciones, por desánimos, por dificultades, por momentos difíciles. Satanás no solo fue con Pedro, hermanos, debemos entender esto. En el ministerio terrenal de Jesucristo, Satanás fue por Jesús, hermano. Mateo capítulo 4, versículo 1, miren lo que dice. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre, y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hermanos, la Biblia dice que Jesús estaba en el Espíritu. Jesucristo había ayunado, hermanos, Jesucristo tenía comunión con Dios. Ni siquiera era un día donde él fuese vulnerable, aunque él nunca hubiera sido vulnerable, pero estaba ayunando, hermanos. Tiene el ayuno y en ese día se acerca en el área que tal vez pudiese ser fácil. Y se le acerca y le dice, a ver, haz que esas piedras se conviertan en pan.
Jesús fue 100% hombre, hermanos, y 100% Dios. Jesús tuvo hambre esos 40 días. Y llegó a pelarlo de esa manera, haz que esas piedras se conviertan en pan. Y Jesucristo mismo nos da la respuesta para qué hacer, hermanos. Cuando Satanás viene a nosotros de alguna manera, Jesucristo le dijo, escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que procede de la boca de Dios. Después Satanás vuelve a venir y Jesucristo le dice, escrito está. Después Satanás vuelve a venir y Jesús le dice, escrito está. Hermanos, para cada tentación Jesús tenía un versículo. Pregunta, ¿tú tienes un versículo para cada tentación? Hermanos, nuestra memorización bíblica tiene que ser más que Romanos 8:28, Filipenses 4:13, Génesis 1:1, Filipenses 4:4, Hechos 20:24. Debemos tener nuestra mente saturada de la Biblia, hermano, para que la usemos y el Espíritu Santo pueda recordarla en nuestra vida en el momento indicado. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Para cada situación Jesucristo tenía un versículo. ¿Tú lo tienes, hermano? No solamente tenemos el diablo, vayamos a primera de Juan 2:15. El segundo enemigo que tiene el cristiano es el mundo. Y dice la Biblia en primera de Juan 2:15, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. No solamente como primer enemigo tenemos a Satanás, sino como segundo enemigo en la vida de un creyente es el mismo mundo. El mundo, hermanos, nos bombardea cada día en comerciales, en anuncios, con vicios, con alcohol, con cigarros, consejos de inconversos, siendo jóvenes con presión de los amigos hacia hacer el mal. Y hay una presión, hermanos, de este mundo para moldearnos a su manera de pensar. Cuando un cristiano debe de pensar en lo que la Biblia dice, hermanos. Y cuando el mundo se levante y diga y trate de decir lo que ellos quieran, uno debe de decir, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Debemos creer en Dios, hermano, y en lo que su palabra nos enseña. Fíjense lo que dice Tito capítulo 2, versículo 11. Tito capítulo 2, versículo 11. Dice la Escritura, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que esa gracia que nos ha salvado no solamente es para salvarnos, sino también nos enseña. Y nos enseña que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Hermanos, Dios nos dé cristianos que siempre hagan lo correcto. Decía Bob Jones, siempre es correcto hacer lo correcto, incluso si las estrellas del cielo se caen. Y este mundo tratará de ponerte en un rincón para que cambies tu manera de pensar, para que cambies tu manera de vivir, de vestir, etcétera. Y debemos de creer, hermanos, y vivir como Dios quiere que lo hagamos. El mundo te va a decir para qué lees la Biblia. Es muy curioso, hermanos, este mundo no está en contra de ninguna revista, pero sí está en contra de la Biblia. ¿Para qué lees la Biblia? ¿Para qué oras? Hermanos, este mundo cree que es un desperdicio servir a Dios. Este mundo cree que es un desperdicio hacer cualquier cosa, hermanos, para la gloria de Dios. Este mismo mundo, cuando Dios se hizo carne, lo llevó a una cruz. No solamente está el diablo y el mundo, esta fue la introducción del mensaje, ahora comienza el mensaje. El enemigo más peligroso no es el diablo ni el mundo, aunque ahí están.
Regresamos a 1 de Timoteo 4:16, nuestro texto de esta mañana. Y nos dice la Escritura, ten cuidado del diablo, no. Ten cuidado del mundo, no. Dice, ten cuidado de ti. Porque aunque Satanás va a poner una tentación frente a nosotros, pregunta, ¿Satanás obligó a Eva a pecar? ¿Se le amarró las manos y le puso el fruto en la boca, hermanos? No. ¿De quién fue la decisión pecar? De Eva. Satanás va a poner tentaciones delante de nosotros. Y uno debe decir, yo quiero vivir para Dios. Yo quiero hacer lo que a Dios le agrada. Y si uno peca, no va a ser culpa de Satanás. Claro, él hará todo para poner cualquier cosa, hermanos, enfrente de nosotros. Pero siempre será nuestra decisión pecar. Satanás no es soberano, el mundo no es soberano, es uno quien decide. El texto le pone la responsabilidad donde debe estar. ¿Dónde está la responsabilidad? Sobre ti. Ten cuidado de ti y de la doctrina. El más peligroso de todos somos nosotros. Nadie más nos puede obligar a pecar más que nosotros mismos. Miren lo que dice Santiago 1:14 y cómo funciona esto. Santiago 1:14 nos dice, sino que cada uno, quitémonos esta idea, hermanos, de que tal vez cierto cristiano a lo mejor no es, no, hermano, cada uno es tentado. Esto implica al hermano que está sentado en la banca de enfrente de ti y el hermano que está sentado en la banca detrás de ti. Cada uno es tentado. ¿Y cómo es tentado cada uno? Cuando de su propia concupiscencia. La palabra concupiscencia es deseo carnal. Tal vez tu deseo carnal es distinto al deseo carnal de otra persona, pero todos, de una manera distinta, son, dice la Biblia, es atraído y seducido. El pecado nos seduce, se muestra apelable. Versículo 15 nos dice, entonces la concupiscencia después que ha concebido da luz al pecado, y el pecado siendo consumado da luz la muerte, y por eso dice el verso 16, amados hermanos míos, no erréis. Cada uno, conforme a aquel apelo carnal que pueda tener, y probablemente el mejor cristiano del Nuevo Testamento es el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo nos dice en Romanos capítulo 7, verso 14, lo siguiente: porque sabemos que la ley, hablando de la Biblia, la ley es espiritual. Y Pablo dijo, mas yo soy carnal. El mejor cristiano del Nuevo Testamento dijo, yo soy carnal. Él sabía que batallaba con sí mismo. Hoy en día a veces venimos a la iglesia y todos somos buenos cristianos. Si le preguntaras al apóstol Pablo diría, soy carnal. Todos y cada uno de nosotros, hermanos, somos pecadores, salvos por la pura gracia de Dios, hermano. Y eso lo debemos tener muy claro. Y el apóstol Pablo dijo, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Continúa diciendo, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí esto es, fíjense hermanos, en mi carne, ¿qué dice? No mora el bien. Nuestra carne está hecha de la misma materia que la de Pablo. Nuestra carne no mora el bien. Y nos dice la Biblia, porque el querer está en mí, pero no el hacerlo. Fue tal la lucha del apóstol Pablo que lo guió al versículo 24 poder escribir, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte?
Un castigo para esos tiempos bíblicos, a una persona viva, lo ponían junto a un cuerpo de un muerto. Y el cuerpo del muerto empezaba a comerse el cuerpo vivo. Y él decía, siento que mi antigua naturaleza me come. Hay una lucha interna en cada creyente. ¿Vendré a la iglesia o no vendré a la iglesia? ¿Leeré la Biblia o no leeré la Biblia? ¿Oraré? Mejor me pongo a ver mi teléfono. Y es una lucha constante en todas las áreas de nuestra vida. Y Pablo, hermanos, nos decía de una manera muy honesta la lucha que él tenía. Y mismo Pablo nos da la respuesta, Gálatas 2:20, un pasaje muy familiar, hermanos, pero vamos a pensar en algo al respecto con este versículo. Si la Biblia dice que debemos tener cuidado de nosotros mismos, Pablo decía, con Cristo estoy juntamente crucificado. El texto dice, con Cristo estaba, hermanos. El texto dice, con Cristo estaré. ¿Cómo lo dice el texto, hermanos? Con Cristo estoy. Nadie tiene que responder amén, pero tú pregúntate a ti mismo, ¿ahorita tú estás crucificado con Cristo ahorita? A veces, hermanos, creemos que Dios es para que me dé más o mejorar mi yo. ¿Sabes cuál es la meta de un buen cristiano? Morir al yo. O sea, el cristianismo no es que Dios mejore tu yo. El cristianismo es que muera mi yo y que Cristo viva a través de nosotros, hermano. Esa es la gloriosa vida cristiana. Y Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Él llevaba sus manos a la cruz, él llevaba sus pies a la cruz, él llevaba su mente a la cruz, sus ojos, su boca, sus deseos, su voluntad a la cruz. Y después de decir, con Cristo estoy juntamente crucificado, nos da las palabras más difíciles de un cristiano, hermanos. Y ya no vivo yo. Muchos de nuestros problemas y cómo reaccionamos es porque estamos muy vivos para nosotros, hermano. Recuerdo una vez en una conferencia se estaba exponiendo este pasaje y el pastor pasó a una persona como si fuera un cadáver y le dijo acuéstate, y se acostó y empezó a ofenderlo sin ser grosero. Y dijo, ¿un muerto puede responder? ¿Verdad que no? Ahora, si alguien nos dice algo que no nos parece, ¿verdad que estamos rápido para responder, hermanos? Y no solo responder. O sea, ¿me dijiste esto? Pues yo te lo voy a decir por 2. O a veces hasta por 4. Y el problema es que no estamos muertos a nosotros. Y la enseñanza era, no puedes lastimar a un muerto, no puedes ofender a un muerto. Pablo dijo, yo estoy muerto con Cristo. Y después le añade, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, no solo es morir a nuestra voluntad el domingo, pastor. No, es cada día. Y permitir que Cristo viva a través de nosotros. Primera de Corintios 15:31, el apóstol Pablo nos decía cada cuándo hacía esto que se está mencionando. Primera de Corintios 15:31 dice, os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo, de nuestro Señor Jesucristo, fíjense, hermanos, que cada día muero. Debemos morir a tantas áreas de nuestra vida. Por mencionar una, hermanos, el orgullo. Por naturaleza somos orgullosos. Alguien decía que el orgullo es como el pasto, de vez en cuando tienes que podarlo porque crece. Pablo decía, cada día muero. Tenemos 3 enemigos al ser creyentes, pero el único que nos puede hacer pecar somos nosotros. Lo que estoy a punto de decir del mensaje es el mensaje, hermanos.
Si un día alguien deja de congregarse, no es culpa ni del diablo ni del mundo. Sería tu culpa. Si un día tú guardas resentimiento o amargura, es tu culpa. Tal vez alguien intervino para que haya amargura, pero tú lo guardaste, hermano. Nadie más tiene posesión de tu espíritu y de tu alma más que tú y el Señor. Si un día tú te quedas desanimado, fue tu culpa. Y dirás, no, pero me desanimé y cada banca tendrá una historia distinta. Yo no estoy diciendo que no nos vamos a desanimar, el problema es que no aprendemos a animarnos en Dios y esa es nuestra culpa. Si un día dejas de orar, es tu culpa, hermano. Si un día dejas de evangelizar, es tu culpa. Si un día dejas de leer este precioso libro, ¿me vas a decir que fue culpa del diablo? ¿O me vas a decir que el mundo no te da permiso de leerlo? Hermanos, hoy en día, incluso en Estados Unidos, que uno no creería que alguien batallaría de una manera tan difícil por su fe, hermanos, quieren encarcelar a un pastor por abrir el templo en California. Uno tiene que, hermanos, vivir para Dios y si un día dejas de hacerlo, será tu culpa. Nuestra naturaleza siempre es inculpar a alguien. Nuestra naturaleza siempre va hasta el huerto del Edén. ¿Por qué pecaste, Adán? No, yo no fui. Fue la mujer que me diste. Eva, ¿por qué pecaste? No, Señor, yo no fui. Fue la serpiente que enviaste. No. Si un día dejas de congregarte, si un día dejas de orar, si un día dejas de confiar en Dios, si un día dejas de cantarle a Dios, si un día dejas de servir a Dios, es tu culpa. Ten cuidado de ti. Hermanos, andamos muy preocupados, el virus. ¿Te imaginas que le pusieras la mitad del esmero a tu vida espiritual como a este virus? No vendríamos esperando avivamiento, entraríamos avivados, mi hermano. Ten cuidado de ti. Nadie más te puede sacar o apartarte de la carrera, hermanos, cristiana, más que tú mismo. Miren lo que dice Mateo 24:12. Mateo capítulo 24, versículo 12. La escritura nos dice: y por haberse multiplicado la maldad. De acuerdo a la Biblia, ¿qué va a pasar con la maldad, hermanos? ¿Cómo dice aquí el texto? Por haberse multiplicado. ¿Ustedes creen que la maldad se multiplique? ¿Sí? Ya de por sí la maldad está muy cruel, hermanos. ¿Creen que se multiplique más de lo que está? Y saben, hermano, que lamentablemente lo digo, que es palabra de Dios. La maldad va a ser multiplicada. ¿Cualquiera de nosotros podemos detener la maldad de nuestra ciudad o del mundo, hermanos? No. Entonces, ¿qué sí puedo cuidar, pastor? Gracias por preguntarme. Primero, de una manera muy clara, dice: la maldad se va a multiplicar. Y por esa maldad, ¿saben cuál va a ser el resultado? Que el amor de muchos se enfriará. ¿Para qué voy a la iglesia? ¿Para qué leo mi Biblia? ¿Para qué oro? Si mira cómo hay tantas dificultades en el mundo. Y tú mismo vas aniquilando tu fe. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor, dice, de pocos, hermano, lamentablemente también es palabra de Dios, hermano. ¿Qué puedo detener yo entonces? ¿Por qué no lee este versículo, pastor? Para que tú y yo no seamos de esos muchos, hermano. Es indudable que la maldad va a crecer. Es indudable, hermanos, indudable
que el amor de muchos creyentes se va a enfriar. Pero que no seas tú, hermano. Que no sea yo. ¿Qué es lo que sí puedes cuidar de este texto? Tu relación con Dios. Si tú tienes una buena relación con Dios, tu corazón va a estar bien, hermano. Tú seguirás adelante siempre en los caminos de Dios, siempre que estés bien con Dios. Este mundo es un desastre, hermanos. Hay tanta violencia. Y hay creyentes que voltean a ver el mundo y dicen, hay tanta violencia que ya para qué leo mi Biblia. Con más razón lee la Biblia, hermano. Hay cristianos que dicen, es que hay tantos problemas que para qué oro. No, con más razón, debemos orar más, hermano. ¿Cuán poca gente cree en Dios? ¿Para qué evangelizo? Pues con más razón, por eso debemos evangelizar, hermanos. Yo recuerdo cuando viví en Estados Unidos y le decía a mis compañeros, voy a ir a México a comenzar una iglesia. Me decían algunos, ¿ya qué va si allá no hay tantos cristianos? Y algunos familiares, ¿y a qué en esta área si no hay tantos cristianos? Pues con más razón, hermanos, para predicar el evangelio de Cristo y que más personas confíen en Él. Vamos a aterrizar un poquito más el mensaje, hermanos. Ya que no podemos controlar el mundo, sí podemos controlar nuestro corazón que ame a Dios. Una pregunta muy concreta. ¿Amas tú más a Dios hoy que hace un año? Si es difícil, ¿amas más tú a Dios hoy que hace 3 meses? Despreocúpate un poquito del mundo porque no puedes hacer mucho al respecto, hermanos, casi nada. Pero sí puedes hacer mucho con tu corazón y tu relación con Dios, que te va a mantener ferviente en las cosas de Dios y con un avivamiento y deseo de leer la Biblia, de orar y de hacer su santa voluntad. Preocúpate por eso, hermano. Y verás que eso va a tener también una consecuencia de ser de bendición a otras personas a tu alrededor. Que muchos de este versículo sean otros, hermano. Ten cuidado de ti y de tu amor a Dios. Pero pastor, tal persona ya no lee la Biblia. Ok. ¿Y tú lees la Biblia, hermano? Pero pastor, tal persona dice que ya no va a orar. ¿Tú oraste hoy? Pero tal persona ya no se congrega. ¿Y tú te congregas? Pero tal persona ya no gana almas. ¿Tú ganas almas? ¿Tú le hablas a otros de Cristo? Tal persona ya no quiere vestir bíblicamente. ¿Tú vistes bíblicamente? Tal persona ya no está en los caminos de Dios. A mí me duele, hermanos, luego escuchar. Estaba hablando con una persona en la semana y me dijo, tal persona ya no está en los caminos de Dios. Y dije, qué triste. Pero te aterrizo y me aterrizo el mensaje. ¿Tú estás en los caminos de Dios, hermano? Que tal persona ya no ama a Dios. Hermano, qué triste, pero allá Él. ¿Tú amas a Dios? ¿Tú quieres servir a Dios? En vez de preocuparte por otros, hermano, preocupémonos de nuestro peor enemigo y el único que nos puede sacar de la carrera cristiana. Nosotros mismos. Último texto para terminar, Primera de Juan capítulo 4, versículo 4. Primera de Juan 4:4, la victoria no la tendremos nosotros, sino la tendremos a través de Cristo. Y la Biblia dice, hijitos, vosotros, hermanos, gloria a Dios, vosotros sois de Dios. No te emociones, sé que no es muy rimbombante el mensaje, solo somos del gran Creador, hermanos.
Vosotros sois de Dios y los habéis vencido. No dice lo habéis, los. Satanás, el mundo, nuestra propia carne. Los habéis vencido. Porque mayor es el que está, ¿dónde, hermanos? En nosotros, en la forma del Espíritu Santo, hermanos. Mayor es el que está en vosotros. ¿Que quién? Que el que está en el mundo. Gracias a Cristo, no solo somos vencedores, amada iglesia, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Debemos de reconocer, hermanos, que hay tres enemigos. El primero es Satanás. El segundo de ellos es el mundo, que va a tratar de cambiar nuestra manera de vivir y de pensar. Pero el único y el más peligroso somos nosotros. El mundo me va a bombardear. Yo decido si cambio o no mi manera de pensar. Satanás me va a tentar. Yo decido si caigo, si cedo o si no cedo esa tentación. El único que nos puede hacer pecar somos nosotros mismos, y el único que también puede guardar su corazón, hermanos, para Dios, también eres tú. Dios nos guarde, hermanos, en todas las áreas de nuestra vida. Amén. Que el Señor nos dé la gracia. Mientras el piano comienza a tocar, ¿por qué no ahí en tu lugar haces una oración? Los que están ahí en casa, ¿por qué no también cierran sus ojos y hacen esta breve oración? Hay tres enemigos. Estemos o no de acuerdo, está escrito y es una verdad. El primer enemigo que tiene uno al ser creyente es Satanás. La Biblia dice que el diablo anda alrededor buscando a quien devorar. Él va a tratar de atacarnos de diferentes maneras, tal vez zarandeándonos, tal vez sembrando duda en la palabra de Dios, tal vez tentándonos. Y Dios nos guarde, hermano, que tengamos un versículo en el corazón para responder: escrito está, escrito está, escrito está. Posteriormente tenemos al mundo, que a veces no quiere creer en las cosas de Dios. Tienen poco las cosas de Dios. Sin embargo, el más peligroso, y Pablo le dice a Timoteo: ten cuidado de ti. Y Dios nos dice a nosotros en esta mañana y nos recuerda: ten cuidado de ti. ¿Tú leíste la Biblia esta mañana, hermano? ¿Tú oraste esta mañana? ¿Tú estás confiando en Dios en medio de esta pandemia? ¿Le estás siendo tú fiel a Dios? Qué triste, pero la maldad va a aumentar. Y lo más triste no solo es que la maldad aumente, sino que el amor de muchos se va a extinguir, se va a acabar. Dios nos guarde y no seamos de esos muchos, sino de ese remanente que nuestro Dios siempre guarda. Cuando Elías fue llevado al desierto, pensaba que era el único, pero no, todavía había algunos en la cueva que no habían doblado su rodilla. Yo sé que hay muchos que todavía no han doblado su rodilla. Yo sé que hay muchos aquí en la iglesia y detrás de su teléfono y en su hogar que no han doblado su rodilla y que han sido fieles al Señor. Dios nos guarde, mis hermanos, y que este mundo y su maldad no nos aparte de Dios, sino que haga todo lo contrario, nos acerque y aprendamos a depender completamente de Él. Padre, gracias porque eres bueno.